de que la gente tenga un temor reverente a Dios. Pero hermanos, déjame le digo una gran verdad. Hoy las iglesias no causamos temor. Creo que causamos todo lo contrario. La gente se burla de las iglesias. Se ríe de las iglesias. Se ríe de los creyentes. ¿Por qué? En lugar de que ellos experimenten realmente el poder de Dios, ven todo lo contrario en nuestras iglesias. Hermanos, cuando la iglesia cumplía los deberes que tenía como iglesia, es decir, perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones, esto hacía que la gente tuviera un temor reverente. Es decir, en la iglesia en la que usted asista, ellos probablemente, la gente que está a su alrededor, diga: hey, vamos a esa iglesia bautista, porque ahí, mira, ahí está el poder de Dios. Y yo le hago esta pregunta, hermano, que me escucha. ¿Así se expresan de su iglesia? Los creyentes que hay dentro de su iglesia, los miembros que me están escuchando, usted que forma una iglesia, ¿su iglesia inspira temor? Hermanos, les animo a que practiquen una vida cristiana para que su iglesia inspire ese temor reverente que debería inspirar. Número 2, otro rasgo, dice ahí: y sobrevino temor a toda persona. 2, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43 dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia donde ocurrían milagros. Número 1, el primer rasgo es que la iglesia inspiraba temor. Número 2, era una iglesia milagrosa. Y déjame explicar esto. Una razón para el temor que inspiraba la iglesia eran las maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Algunos de esos milagros que hicieron se describen en los capítulos subsiguientes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9 encontramos al apóstol Pedro sanando a un paralítico. Dice ahí en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Al ver ese milagro, las personas de esa región, después de presenciar la curación, se convirtieron al Señor. El Señor hizo los milagros por la misma razón, para que la gente creyera y se salvara. Así que, déjame le digo algo. Aunque el don de milagros ya no existe, Dios aún realiza milagros en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y el más grande de todos los milagros que Dios realiza actualmente, escúcheme bien, es la salvación del alma, es la transformación de pecadores rebeldes en hijos amados de Dios, quienes empiezan a volverse como el Señor Jesucristo. Este milagro de transformación, este milagro de salvación ocurre en la vida de la iglesia que está comprometida con los deberes espirituales. Hermanos, el milagro más grande que Dios hace hoy es cambiar a un drogadicto, a una persona que se embriaga, a una persona que tiene pecados ocultos, cambiarlos en hijos de Él. Ese es el milagro más grande que Dios hace hoy en su iglesia. Pero la pregunta es, hermano, ¿hace cuánto que no ves en tu iglesia esa maravilla? ¿Cuántas veces has ido tú a ganar un alma y que esa persona cambie y se transforme? ¿Cuántas veces has visto esa maravilla en tu iglesia? Probablemente, hermano, si en tu iglesia no se ha visto esa maravilla,
necesitamos atender a los deberes espirituales para que esta cualidad se vea en tu iglesia. Ahora, hermanos, esta era una iglesia participativa. Voy a leer desde el versículo 44 al 47 de Hechos capítulo 2. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, el siguiente rasgo es que ellos eran una iglesia participativa. En esos primeros días, antes de que las contiendas y las divisiones afectaran a la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos, poseían una unidad espiritual, una identidad práctica. Tenían en común todas las cosas, y eso no se refiere a un comunismo, se refiere al amor cristiano. Compartían sus bienes, vendían y repartían, lo cual era una señal de generosidad, era una señal, ellos ofrendaban eso voluntariamente. Pero hermanos, no se limitaban a cosas materiales, sino a cosas espirituales también. Ellos iban al templo, a la oración y probablemente a testificar. Hermanos, pero no solamente, y esto es una cosa que hoy hemos perdido, no solamente iban al templo, dice así, y partiendo el pan en las casas. Hermanos, ellos compartían la hermandad, no solamente en el templo, sino también que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, partir el pan se refiere al culto de comunión, y comer juntos a la fiesta de amor que acompañaba la cena del Señor. Ellos ejercían el principio establecido en 1 de Pedro 4:9 de ser hospedadores. Hermanos, imagine una iglesia que persevera, que ama la Biblia, que tiene comunión, que parte el pan, que oran. Una iglesia donde el temor de Dios está ahí presente, donde hay maravillas. Una iglesia donde comen juntos. Hermanos, viene una verdad inevitable. Dice, comían juntos con alegría. No es extraño que una iglesia unida y milagrosa sea alegre. Realmente nuestras iglesias, hermanos, cuando tú ves, me refiero, cuando llegan los hermanos a la iglesia el miércoles, realmente llegan alegres. Los domingos, tu iglesia en la que tú estás es una iglesia alegre. Es una iglesia donde el gozo, donde la alabanza se derrochan. Qué triste es ver hoy iglesias, hermanos, que no son alegres. Dentro de la primera iglesia, dentro de la iglesia primitiva, esta iglesia dice que tenía un gozo, tenía una alegría, es decir, no había en ellos una semilla de egoísmo en sus corazones. Bien, dice que esta iglesia tenía como objetivo alabar al Señor, darle gloria a Dios. Otra cosa que esta iglesia tenía está en el versículo 47 y dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiero leer otra versión de la Biblia que dice así: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Dice otra versión de la Biblia, otra traducción: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, esta era una iglesia que tenía el favor, tenía la estimación del pueblo,
Qué interesante, hermanos. Los deberes de la iglesia, el carácter que ellos tenían, les concedieron el favor de todo el pueblo. Cuando ellos iban al templo, ellos eran cartas abiertas, de modo que la gente podía ver y experimentar sus vidas transformadas. Hermanos, los primeros creyentes demostraron que eran ciertas las palabras de Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, alguna vez aquí, predicando en la iglesia, les leí acerca de una persona inconversa que escribió acerca de los cristianos. Y él decía que los cristianos tenían una muy buena conducta, que sus hombres, los esposos, no cometían ningún tipo de pecado inmoral, porque sabían que tenían a un Dios que había muerto por ellos y había resucitado para salvarlos. Eso lo escribió un inconverso. Decía que sus mujeres y sus hijas eran castas y modestas. Decía ese filósofo llamado Arístides, que fue un escritor, decía que cuando un creyente moría, los creyentes lo escoltaban como si fuese a un lugar mejor. Y hablaba de todas las conductas de los cristianos, que eran conductas que se ganaban el favor del pueblo. Hermano, con esas virtudes que la iglesia tenía, creo que elogiarlos no era algo extraño. Más bien era una iglesia en la que todos los que veían esa iglesia querían estar ahí. Ellos tenían el favor del pueblo, habían ganado la estimación del pueblo. Hermanos, qué triste es que hoy digan, yo no quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia está tal persona que en vez de vivir una vida cristiana, vive una vida de hipocresía. Yo no quiero ir a esa iglesia porque dentro de esa iglesia hay varias personas que no viven una vida cristiana. Qué triste es, hermano, que no tenemos el favor del pueblo. Qué triste es que nuestra vida cristiana no inspira a otros a querer cambiar. Esta iglesia primitiva tenía este rasgo. Tenía el favor del pueblo. Y por último, hermanos, en este día, en esta mañana, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia creciente. Hermanos, la evangelización eficaz fue otro efecto de que la iglesia cumplía los deberes espirituales. El Señor añadía cada día a la iglesia, nos recuerda, esa frase nos recuerda que el que salva es Dios. La obra de su pueblo es predicar la palabra y el Señor salva, el Señor es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos. Dios es el soberano en cuanto a la salvación y la obra de salvar depende de Él, pero nosotros debemos predicar. Y dice, añadía cada día. Hermanos, la continua conducta de las personas de la iglesia primitiva era un testimonio que ayudaba en cuanto a la salvación de aquellas personas que se estaban convirtiendo. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Hermanos, esta iglesia estaba tan unida, tan alegre, tan llena del Espíritu Santo, que su misma existencia era un testimonio poderoso de que el Evangelio cambia. Nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos, como iglesia, para predicar el Evangelio. Y una de las cosas que va a respaldar la predicación del Evangelio es los hechos de tu vida cambiada. Lo que va a transformar también y que va a ayudar a la salvación es que la gente vea en ti el respaldo de que el Evangelio cambia y que es poder de Dios. Que cuando tú llegues a tocar una puerta, tú digas, el Evangelio es poder, y que la persona pueda ver en ti ese poder, que tú has cambiado, que tu vida es otra. Hermanos, la evangelización fluye de la vida de una iglesia sana. Pregunta,
¿En tu iglesia hay tiempo para evangelizar?